Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a comenzar nuestra clase del día. Vamos a hablar de los sensores de temperatura. Un sensor de temperatura es un sistema que detecta variaciones en la temperatura del aire o del agua y las transforma en una señal eléctrica que llega hasta un sistema electrónico. Esta señal conlleva determinados cambios con ese sistema electrónico para la regulación de la temperatura, también conocido como sonda de temperatura. Este sensor se compone principalmente de tres partes. Primero, cuenta con un sensor, cuyos tipos es una vaina de material conductor en su interior y un cable que conecta al sistema electrónico en cuestión. Una vez se comprende un poco mejor cómo se lleva a cabo el control de temperatura a través de estos sistemas, es el momento de pasar a ver los tipos de sensores de temperaturas existentes en la actualidad. ¿Qué tipos de sensores de temperatura existen? Dependiendo de su funcionamiento y de la manera en la que se transforma la señal, existen distintos tipos de sensores de temperatura. Principalmente se encuentran tres categorías: sensores RTD, PT100, PT1000, termistores, termopares e infrarrojos. Ahora pasaremos a ver de manera detallada estos tipos de sensores de temperatura, en lo que es posible encontrar a su vez distintas variantes. Termopares, los más utilizados. El termopar es el sensor más empleado en los sistemas de medición de temperatura. Estos sensores económicos de sencilla instalación y con una precisión ajustada a distintos procesos. Aunque su funcionamiento cumple su suficiencia, su respuesta puede ser algo lenta en comparación con otros tipos de sensores de temperatura. El funcionamiento de los termopares se basa en dos hilos metálicos de diferentes materiales unidos por un extremo, el cual se conoce como una junta caliente o junta de medición. Cuenta con otro extremo separado llamado junta fría. La diferencia de esta temperatura entre ambas juntas produce una diferencia de tensión que será la señal enviada a dispositivos electrónicos. Dentro de estos sensores se encuentran diferentes tipos de termopares según los materiales de los que está compuesto. Los más comunes son los siguientes: termopar tipo J, hecho de una combinación de hierro y consta de una aleación de cobre y níquel, de uso limitado en entornos oxidantes. Cuenta con un rango de temperatura de entre los 0 grados centígrados y los 750 grados. Termopar tipo T se compone de un alambre de cobre y otro de constatán, de uso recomendado en entornos de humedad. Su rango de temperatura se encuentra entre menos 250 grados y los 350 grados. Termopar tipo K, compuesto de una junta de romega, aleación de cromo y níquel, y alomega, aleación de aluminio y níquel. Es el sistema de captación de temperatura más extendido, y es que su rango de temperatura es muy amplio, situándose entre los menos 200 grados y los 1250 grados, aunque se recomienda para medidas entre 300 y 1100 grados. Termopar tipo E. Su combinación de materiales incluyen romega y constatán. Su rango de temperatura se sitúa entre menos 200 grados y los 900 grados. Ok, estos son los sensores RTP. Este tipo de sensor basa su funcionamiento en la resistencia a la temperatura del material del que está compuesto. Su estructura general se suele componer de un alambre bien enrollado con su núcleo de vidrio o cerámica a su alrededor, o cerámica estratificada. Estos sensores de temperatura están especialmente indicados para la emisión de entornos industriales, gracias a su inmunidad ante el ruido eléctrico. Entre los principales materiales con los que se puede construir se encuentran el platino y el níquel.
Estos sensores RTD se pueden montar en el interior de distintas construcciones metálicas o plásticas a medida de cada máquina. Los termistores NTC y PTC. Dentro de estos tipos de sensores de temperatura, los termistores destacan por su funcionamiento. Y es que están compuestos de materiales semiconductores cuya resistencia a la temperatura varía, dependiendo de los grados de la misma. Sus electrodos internos detectan el calor, midiéndolos por impulsos eléctricos. El control de temperatura con termistor también puede presentar variantes, así podemos encontrar los siguientes tipos de termistor según su funcionamiento. Termistor NTC. La utilización de un sensor de temperatura NTC está especialmente indicado en amplios rangos de temperatura. A más de temperatura, menos resistencia. Suelen estar hechos de magnesio, cobre, níquel o cobalto. Termistor PTC. Estos sensores están indicados para cambios drásticos en la temperatura y la temperatura que se desea controlar. En este caso, a mayor temperatura, a mayor será la resistencia. Están construidos principalmente en titanio de bario. Sensores infrarrojos sin contacto. Los sensores infrarrojos son adecuados para realizar medidas de alto rendimiento de objetos y materiales inaccesibles o en movimiento. Se pueden medir temperaturas de menos 200 grados a 2000 grados. Salida de 420 mA o termopar. Compatible con una gran variedad de instrumentación disponible en este catálogo, sin la necesidad de realizar una interfase o acondicionamiento especial de señal. Existen varias versiones según la resolución óptica para medir todo tipo de objetos. Los sensores se pueden configurar por completo desde una PC mediante un software de fácil uso que incluye con cada unidad. El usuario puede fijar el rango de la emisividad, aplicar filtros, seleccionar lecturas mínimas, máximas, medias e instantáneas. Además, es capaz de funcionar en entornos de temperatura de hasta 50 grados, mientras que existe una versión con carcasa para refrigerar por agua y de un collar para purga por aire para condiciones más adversas. Diferencias entre un termostato y un sensor de temperatura. Una vez que hemos podido contemplar los tipos de sensores de temperatura más comunes, queremos hacer un punto de inflexión al hablar de estos sistemas. Y es que en muchas ocasiones se tiende a confundir sensor de temperatura con un termostato. El termostato es un sistema cuyo objetivo es crear una alerta cuando se alcanza una temperatura determinada. No se emplea una medición de la temperatura continua para supervisar determinadas condiciones, sino que se marca una temperatura determinada para activar o desactivar ciertas funciones. Por su lado, y como hemos visto a lo largo de este artículo, los sensores de temperatura así se emplean para controlar una serie de condiciones a través de una medición constante y detallada. Estos son los sensores, tipos de sensores de temperatura. Ok, entonces vamos a crear una actividad en Classroom. Van a crear una tabla de comparación de los tipos de sensores que hemos hablado en este video. Ok, nos vemos para el siguiente. Hasta luego.